Bienvenidos a este espacio de liturgia subversiva, donde nos encontraremos con un movimiento latinoamericano de gente que desea hacer una reforma a la liturgia de la Iglesia latinoamericana. Comencemos. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Estamos muy felices. Hoy día sábado, aquí del lado de Centroamérica, son las 2 de la tarde y sé que muchísimas otras personas nos van a observar o nos estarán observando en diferido y también a esta hora, pero en diferentes horarios. Pero a todos y todas, gracias por encontrarse con nosotros en esto que venimos soñando desde hace, por lo menos aquí localmente, hace varios años, pensando en una reforma, en una deconstrucción a estos esquemas de liturgia tradicional que en algún sentido o en muchos sentidos, muchas de las expresiones hoy no responden, en primer lugar, al hoy de nuestra América Latina, de esta era posmoderna, como también mucha de nuestra liturgia todavía está desvinculada de la justicia, del amor y de la misericordia. Y como también mucha de esta liturgia que hoy tenemos no es una liturgia que invita al encuentro, al aprendizaje de diferentes espiritualidades, sino que se ha convertido muy elitista, ¿no? Muy exclusivista. Y bueno, con estas reflexiones hemos venido trabajando y hace un par de meses nos reunimos yo podría decirlo con mucho respeto, algunos locos del camino, pensando en que pudiéramos unir diferentes voces, especificidades artísticas para generar contenido que coloque a Cristo y a Dios como el centro, pero que permita que a través de esa diversidad podamos golpear la iglesia en el buen sentido de la palabra para que ésta despierte frente al hoy de nuestra sociedad. Así es que en esta tarde muy agradecidos con cada uno de ustedes, como también con las dos personas que van a facilitar nuestra conversación. Son dos referentes que Dios ha puesto en nuestro camino, de los cuales estoy totalmente hambriento de aprender y estoy con un corazón totalmente receptivo para exponer a la iglesia donde soy parte de un equipo pastoral, como de otras redes, todo lo que desde este programa vamos a tener. Así es que agradezco mucho a mi querido Luis Alfredo Díaz, todo un referente como músico, como cantor, intérprete, autor, etcétera, etcétera, desde España, siendo en este momento cerca de las 10 de la noche, 9 de la noche, allá en España, y también a nuestro querido Daniel, otro músico, cantante, padre, amigo, argentino, con toda una historia de vida que habla acerca de su compromiso con la cruz. Así es que a ambos les doy la cordial bienvenida, como también a Luis Alfredo Díaz, que será el moderador en adelante. Así es que muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Roy, y bienvenido, Daniel, también. Gracias, Roy, por tus palabras. Gracias, Luis, por hacerme parte de esta oportunidad tan linda de compartir sobre estos temas que nos apasionan, ¿no? Vamos a explicarles para toda la gente que nos ve ahora o los que nos vayan a ver luego después en diferido. Vamos a estar una hora hablando a partir de este momento, una entrevista que vamos a hacerle a Daniel, y después de esta hora vamos a abrir un tiempo de preguntas. Para hacer las preguntas, todas las personas que estén aquí pueden escribirlas en el chat y nosotros vamos a leerlas, y eso será dentro de una hora entonces, y tendremos posiblemente una media hora o lo que dé de tiempo responder esas preguntas que ustedes nos vayan a ir haciendo. Daniel, primero pronuncia tu apellido porque es un poquito extraño. Es la herencia de un abuelo polaco, Luis. K-L-E-S-Z-Y-K. Klesik, más o menos por fonética es para simplificarlo. Muy bien. Daniel, desde Argentina te estás comunicando con nosotros. Cuéntanos un poquitito de tu historia. ¿Cómo fue que te acercaste, digamos, a la fe? Un poco cómo ha sido tu acercarte luego a la música, pero un poquito de tu historia primera para ubicarnos. Sabés que por el vía materna soy la cuarta generación de cristianos evangélicos. Mi bisabuelo fue el primer pastor y fundador de la primera congregación protestante, por así decirlo,
en un pueblo de la provincia de Salta, para los que no conocen, en el norte argentino, Salta, Jujuy, cerca de la frontera ya con la República de Bolivia. Y yo nací en la provincia de Córdoba, para los que no conocen, el corazón de la República Argentina, el centro geográfico. Dicen que el fundador de nuestra ciudad, Jerónimo Luis de Cabrera, le hizo recordar a Valles de Andalucía, por eso la nombró Córdoba de la Nueva Andalucía, ¿no? Así que desde muy pequeño, Luis, desde muy pequeño estuve inserto en las comunidades cristianas. Yo creo que aprendí a leer casi con las historias bíblicas ilustradas que había en casa. Ya lo escuché yo y leí el router, espérese. Y desde muy pequeño también estuve con esta amiga, mirá. Fíjate. A los 6 años comencé a tomar mis primeras lecciones y participé en un acto escolar y no nos hemos separado más. Así que por allí va también el historial con la música. Luego tuve la oportunidad de estudiar, perfeccionar un poco eso y desarrollarlo también ahora en el área de la docencia, ¿no? Estupendo, estupendo. En el contexto donde tú comenzaste, ¿qué música se cantaba cuando tú eras niño, cuando eras adolescente, en tu primera juventud? ¿Qué música había en la iglesia? Bueno, en una congregación muy tradicional, es más, en lo que llamábamos la escuela dominical, ¿no? Toda la atención a los niños con la enseñanza bíblica, siempre había un tiempo de canciones, donde esto te va a ser difícil de creer. Estábamos, no sé, 50, 60 niños en un salón y en un entrepiso, en la altura, una maestra ejecutaba un armonio, que es como un antiguo órgano con los fuelles, a pedales. Claro, Y claro. ahí cantábamos cosas con siempre mucho contenido doctrinal, bíblico, teológico, ¿no? Excepto Jesucristo no hay ningún Salvador, excepto Jesucristo. Y después cuando uno va creciendo, los himnos, ¿no? Junto a la cruz no murió el Salvador. Por mis pecados clamad al Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Y ahí fue desarrollándose en ese contexto. Nada de guitarras, nada de batería, nada de mucha orquestación ni demasiados arreglos. Un contexto bastante tradicional. Pero hasta el día de hoy no me he olvidado casi ninguna de esas canciones que en la infancia dejaron y en la adolescencia su impronta también, ¿no? Claro, claro, claro. De todas formas, ¿cuándo empiezas tú a escuchar otro tipo de música, pues, posiblemente secular también en tu juventud, que te va a influir finalmente también en tu música para Dios, ¿no? Claro. Bueno, acá me das la oportunidad también de reflexionar sobre algo muy interesante. Yo crecí con una generación donde se nos decía, ojo con la música que escuchás, la música del mundo. Cuidado con el rock que es satánico. Ojo con ciertas bandas, ¿no?, que andan por ahí, que tienen mensajes subliminales. Y bueno, a lo largo de estos años de caminar con el Señor, también uno ha ido discerniendo y separando el trigo de la paja. Bueno, ¿qué pasó? Al tener un hermano mayor y una herencia cultural, un bagaje en mi familia muy amplio, te digo que en casa se escuchaba mucho tango, folclore, el trío Los Panchos, el jazz, sonaba también un señor de origen alemán llamado Bach, con cosas como... Se escuchaba Piazzolla, se escuchaba música latina, y con un hermano mayor empecé a conocer el rock argentino, sus principales exponentes, Queen, después Pink Floyd, y todo eso sonaba con mucha naturalidad entonces en mi entorno. Lo cual generó una tensión también, ¿no? Porque por un lado había un mensaje fuerte, ojo con la música que escuchan, tocan o cantan,
Pero si vos ibas a estudiar, lo cual hice después formalmente, música, no te dicen, acá traemos a este artista cristiano para analizar sus armonías, sus contrapuntos y su obra musical. Analizás y estudiás todo tipo de compositores. Pero bueno, fue más o menos en esos años, estamos hablando allá del regreso de la democracia argentina, lo cual también impulsó mucho a los cantautores de esta región, año 83, 84, y eso atravesó también la nueva trova cubana con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y toda esa gente, con una poética y una ideología envuelto en una belleza musical muy interesante, ¿no? Como para dar algunos referentes del camino. O sea, algo de conflicto sí que hubo, pero de alguna forma, o porque tu iglesia no era una iglesia más de corte pentecostal, que hubiera sido el conflicto mucho más fuerte todavía, supongo yo, ¿eh? Después lo tuve, ¿eh? Después lo tuve porque uno ha ido buscando otros caminos, o sea, una fue la congregación donde nací y me formé juventud, adolescencia, pero luego también fui explorando otros caminos y también atravesé algún proceso de mi vida por alguna iglesia pentecostal, un corte más carismático, y ahí es verdad lo que vos decís, hubo como una bajada de línea mucho más drástica, por así decirlo. Correcto, correcto. Y ¿cuándo es la primera vez que tú recuerdas haber escuchado algo a nivel más contemporáneo, que tú dijeras, esto es una unidad entre lo que yo siento, lo que a mí me ha gustado, y otra vez, y por otra parte mi fe, o la teología que yo he escuchado en los himnos, pero está mezclada con la música moderna? O sea, ¿en qué momento? No sé si lo recuerdas, ¿no? Sí, sí que lo recuerdo. Año 84. Un puñado de muchachos empezamos a organizar reuniones en el colegio William Morris, ya por su nombre te indica su referencia, en la ciudad de Córdoba, y era interesantísima esa experiencia porque es raro que un alumno que va de lunes a viernes a un colegio secundario quiera ir un sábado a la tarde al patio de la escuela donde había un par de loquitos que decíamos, vamos a hacer reuniones para jóvenes, para hablar cosas de la fe, jugar, comer, cantar y hacer una movida así rara. Y estaba tomando forma eso, interesantísimo, porque ahí nos congregábamos hermanos libres, bautistas, pentecostales, adventistas, menonitas, hermanos católicos ortodoxos de la renovación carismática. Era un menjunje, una ensalada bellísima, como decimos. Y de repente llega una banda. Muchos de nosotros nunca habíamos visto una batería, un bajo, una guitarra eléctrica y un teclado tocando algo con la onda rock y declarando verdades de nuestra fe. Y allí sonaron con una potencia tremenda un grupo que se llamaba Enani, nunca más supe de ellos, y versionaban un tema que te debe ser levemente conocido. Baja Dios de las nubes y llévale a la fama. Claro, y cuando empezaron a declarar esas cosas, y otras canciones propias y de otros autores, vos lo conocerás a Rabito, un argentino que también tenía una trayectoria importante, tenían un repertorio así, nos mirábamos entre el asombro y la alegría, y un poco también seguía esa tensión, diciendo, entonces se puede usar guitarras eléctricas, meter la palanca, la distorsión, meter algo power, y a la vez seguir compartiendo un mensaje que no era diluido en absoluto, ¿no? Y eso nos marcó bastante a esa generación, donde incluso tenemos amistad a pesar del tiempo y la distancia, todos ellos, la mayoría músicos o sirviendo en algún área de las distintas partes del inmenso pueblo de Dios. Esa vivencia fue muy importante, la época escolar. Estamos hablando de los años 70 entonces, ¿no? Comienzo de los 80. Ya comienzo de los 80. Sí. Ok. Me imagino que a nivel de grabaciones, pues prácticamente no existía nada, ¿no? Los cassettes. Si hay alguien de la generación sub-21 que nos va a escuchar, va a decir, ¿lo qué? Los cassettes. Que muchas veces, hay que decirlo, alguien conseguía uno original y luego se pirateaba. Hay que hacer el mea culpa y reconocer nuestros pecados. Hacíamos copias de
de lo que se conseguía grabando de un cassette a otro cassette, y bueno, una serie de cosas así. Pero el material era muy escaso, había más material en inglés, ¿no? Aquellos que ya empezaba a sonar Petra y otros tipos de agrupaciones que en aquellos años empezaban a sonar con fuerza, pero en español escaseaba. No era tan sencillo como hoy acceder a material de calidad en la música contemporánea espiritual de ese momento. Claro, y además con Internet hoy en día pues es totalmente otro mundo, ¿no? ¿No? El acceso que hoy la juventud, bueno, la juventud y todos, pueden acceder a tanto y diverso material es asombroso. Lo cual, para un poco problematizar lo que estamos reflexionando, no siempre la facilidad de acceder a algo garantiza el buen criterio, Correcto. ¿no? Para poder valorarlo, consumirlo, reproducirlo, difundirlo, porque muchas veces el mercado o la onda del momento posiciona y hace más accesible en Google, en YouTube, en la plataforma que busques, un determinado género, un determinado artista, por lo cual también el criterio, el buen gusto y el arte, además de las convicciones y el filtro espiritual de cada uno, siempre es más que necesario, ¿no? Claro. Daniel, ¿cuándo es que comienzas a tomar conciencia de que la música que tú escuchabas o la misma que tú hacías, digamos, tenía que tener un mensaje además más solidario, un mensaje más integral? ¿En qué momento y por qué se da eso? El mundo universitario te empieza a confrontar también. Fue un primer momento, hubo como distintas instancias. Pero en el ámbito universitario, donde no es simplemente vení que Jesús te ama, Claro. y no digo que eso no tenga valor, ¿no? Sino que el mensaje simplificado, sin argumentos, sin problematizar otras cuestiones trascendentales de la vida, sin conectar lo que muchas veces hemos fallado, ¿no? Irnos a un mensaje tan metafísico en nuestras canciones y en nuestros mensajes y predicaciones, tan celestial, tan espiritual, tan elevado, que nos hemos desconectado demasiado de las cuestiones más terrenales, domésticas, simples, pero que también son trascendentes. Entonces un primer momento fue esa etapa, que ya estoy hablando de los años 90, donde el roce con el ámbito universitario y otro tipo de gente más pensante y cuestionadora, te lleva también a replantearte cómo estoy presentando hoy como un comunicador, o que intenta ser un comunicador del Evangelio de Jesús de Nazaret, a mi contexto hoy, a mi cultura hoy. Porque, insisto, tiene mucho que ver la cuestión cultural. Podemos cambiar el mensaje, el ritmo, las armonías, los instrumentos, sin renunciar a la esencia. Cambiamos los envases, pero no el contenido. Estoy recordando, de algún modo, algún texto de la Biblia, ¿no? Cuando habla del vino nuevo en un envase nuevo, en un odre nuevo. Un gran riesgo también siempre ha estado de que pensar de que todo lo nuevo, innovador, necesariamente es mejor, sino que creo que tenemos que aprender a discernir que el vino nuevo necesita un odre nuevo, no porque el odre, el envase, el formato caduque, sino porque a veces las estructuras se vuelven duras, muy herméticas, para poder comunicar justamente a las nuevas generaciones lo que es el Evangelio. Claro. Entonces empiezas a cantar o a escuchar una música con un sentido un poquito más amplio, más humano, más social, también sobre todo empujado por el contexto donde estabas tú universitario, ¿verdad? La pregunta es, ¿recuerdas tú alguna canción de aquella época que sonara, o recuerdas que tú compusieras o que tú escucharas de otras personas y que te marcó? Y que fueran de las primeras en las que estaban diciendo estos textos, esta nueva manera de pensar, para ilustrarnos un poquitito tu evolución. Tal cual. No quisiera quedar como que estoy haciendo una celebración de elogio a mi entrevistador, pero
Héroe Anónimo Okay. fue una canción con la cual vi que se reflejaba al buen samaritano sin nombre. Correcto. Y empecé a encontrar y a ampliar mi búsqueda, ¿no?, de otros compositores, cantautores, que marcaban eso de la presencia del bien encarnado en distintas situaciones de la vida. Canciones que tenían que ver incluso la traducción de algunos temas de Michael Smith, hablando Sí. sobre el valor de la amistad, sin necesidad de que en cada estrofa aparezca un versículo o que en cada estribillo diga Jesús es el mejor amigo. No, no era necesario. ¿Por qué? Porque toda la poesía, toda la obra, todo el hilo conductor de lo que uno escuchaba te llevaba a reflexionar de que hay algo más que lo meramente material, palpable, medible o cotizado en el mercado. Esa fue una época muy importante. Y lo otro fue una experiencia que me conecta con una gente muy querida hasta la fecha. Tengo algún que otro contacto en Montevideo, Uruguay, donde yo voy a participar de un proyecto misionero y me quedo casi 3 años, donde un matrimonio, héroes anónimos totales, incluso sin mucho apoyo de su comunidad, es más, bastante criticados por su comunidad, acusados de socialistas, zurdos, comunistas, etcétera, etcétera, estaban haciendo una labor educativa en uno de los barrios más carenciados de la zona, ayudándolos de lunes a viernes, dándoles un merendero, una taza de leche, algo para comer, y ayudándolos con algo fundamental, Luis, la educación. Ayudándolos para que no abandonen la escuela. ¿Cómo? Poniéndose al lado de ellos, a explicarles cómo hacer la tarea, cómo completar y continuar con su formación, porque justamente ese barrio tenía un récord muy triste, creo que ya fue revertido, donde era el récord de las madres adolescentes más jovencitas de toda la ciudad, concentradas en esa zona, donde había muchos padres que estaban desaparecidos o estaban en la cárcel o lo que sea. Y entonces tomar mi guitarra y empezar a cantar ahí solamente, yo tengo un amigo que me ama, como que me quedaba un poco corto, ¿no? Y empecé a buscar otro repertorio y otras cosas que pudieran conectar más también con sus necesidades. Pero como bien decías entonces, así como en la primera época el hecho de meterse con el rock traía sus conflictos ideológicos, digamos, o no era bien visto en el ambiente eclesial, esta segunda etapa donde entra una cuestión con un sentido más social, más humano, como le pasaba a esta pareja que trabajaba Sí. también, es un segundo dilema, es un segundo drama, ¿verdad? Un segundo conflicto, ¿no? Claro, porque estamos también con de una manera un poquito más tardía, viendo el efecto de todas las cuestiones que fue atravesando la Iglesia del Señor de manera global, lo digo, no de un grupo, no de una convención, de replantearse la pastoral social también. Claro. ¿No? Nuestro compromiso con los pobres, con los que no tienen voz, con los don nadie, gente con la cual muchas veces hemos esperado que vengan y le hemos puesto carteles a nuestros templos para que ellos se acerquen, y empezó a tomar una conciencia nueva de cómo llegar y cómo acercarnos, cómo ir. Y como la música es un arte maravilloso para comunicar y atravesar todo tipo de fronteras, ahí empecé a repensar toda esa situación, ¿no? De algún modo, vuelvo al aspecto de lo cultural y de la importancia de la educación, porque había barrios donde empecé a ir, donde lo único que se escuchaba desde la hora cero hasta al día siguiente era el ritmo y la cumbia. Y nunca había sido la cumbia un género que a mí me había gustado así muchísimo, salvo algún que otra expresión de lo colombiano y demás. Y en vez de rasgarme las vestiduras, tuve que comprender que en ese código el lenguaje podía y el mensaje podía llegar mejor y también tener otra escucha, otra atención.
Correcto, correcto. ¿Cuál fue la incidencia o cuándo notas tú que comienza a cambiar dentro de la iglesia la terminología, la música, los ritmos y todo lo demás a la hora del advenimiento de la música de alabanza y adoración? ¿En qué momento empiezas a notar? Y luego, ¿qué incidencia tuvo en ti o qué incidencia tuvo también en la iglesia donde tú te movías? Bueno, en Argentina, hago una brevísima y rápida referencia histórica. A fines de los años 60 surge como en un contexto también global, ¿no? Una obra del Espíritu Santo que muchos llamaron o llaman la renovación del espíritu, la renovación carismática, la renovación de muchas iglesias que eran bastante conservadoras. Y yo tomo contacto con amigos, y muchos de ellos músicos, y hemos armado una banda que era pluridenominacional. Y yo empecé a ver que ellos, en nuestra banda hacíamos una música enfocada hacia lo misionero, lo evangelístico, el contacto con la gente que estaba por fuera de la parcela cristiana. Pero alguna que otra vez compartí material con ellos me compartieron algunos de sus encuentros y decía, wow, esto suena fresco, ¿no? Suena lindo, suena que te lleva a tiempos de entrega, de mayor, sin tanta cuestión de versículos ni de tanta cuestión doctrinal o pedagógica en cada estrofa. Estaban ya un paso más adelantados en eso de canciones que estimulaban a expresar nuestros sentimientos a Dios y de algún modo estar abiertos a que Él nos hable y todo eso, ¿no? Pero fue en la visita de Marcos Witt y su banda mexicana, creo que en Argentina fue en el año 93, donde se nota como un antes y un después. Trajo cosas muy lindas y positivas. Lo triste es que no sé si es un problema argento, como decimos acá los argentinos. Después aparecieron como 500 mini Marcos Witt por todos lados, queriendo duplicar algo que en su caso era una experiencia original, personal. Entonces lo triste que uno va aprendiendo es que a la hora de querer imitar, estás perdiendo originalidad. Entonces, nuestro país, por ejemplo, tiene una riqueza de características de norte a sur y desde la cordillera hasta el mar, con ritmos tradicionales, con tonadas tradicionales, con cuestiones folclóricas muy arraigadas. Y yo decía, ¿por qué eso no es bien visto para alabanza y adoración? Y si tiene que ser del mundo, ¿no? Exacto. ¿Por qué esta nueva onda pop sí, esa fusión también con la cuestión más melódica de baladas para los tiempos de otro tipo de canciones? ¿Por qué sí o sí tiene que ser un estándar, un formato? Y si vienen mis hermanos de la puna con un charango y con un bombo y quieren hacer su versión, es mirada como de una manera despectiva. Eso creo que fue un error. Fue un error. Y eso comenzó un movimiento, y como todo movimiento, si no se sustenta con el soplo de lo fresco, se termina estandarizando. ¿No? Aquello que en algún momento fue el vino nuevo, también se puede volver agrio y añejo, si no tiene también un sustento de la frescura, de la originalidad, que es el toque que creo que Dios busca de cada uno de nosotros, cuando dice, alabémoslo con un cántico nuevo. El cántico nuevo tiene que no solamente tener la creatividad de lo musical, sino también de lo que expresamos y cómo lo decimos. Claro. Y yo te diría que al día de la fecha, eso todavía está teniendo un arrastre. Eso. Y lamentablemente, Luis, es mi opinión, ¿no? Y por supuesto quienes escuchen, vean y participen pueden disentir. Hay algunas bandas y algunos movimientos musicales hoy, en el año 2021, que después de escuchar las 3 primeras canciones ya sabes cómo van a ser las 9 restantes de las 12 del álbum. Hemos caído como en un formato, hasta ya te puedo decir dónde va a venir el puente instrumental y cuántos compases va a tener un ostinato la batería en un crescendo para reventar en el último estribillo y volver a repetir aquella frase con una rima ya muy poco creativa,
Señor, te doy mi corazón en adoración con todo mi amor. Bueno, creo que ya le podríamos también expresar de otra forma y otras cosas al Señor. Y llegar también a la gente que nos visita por primera vez en algún encuentro de oración, culto, eucaristía, celebración, como le llames, a la gente que llega por primera vez, un vocabulario que esté cargado de ese sentimiento que nos moviliza la presencia de Dios, pero también en un lenguaje que pueda ser de alguna manera más asequible, ¿no?, para el común denominador. Y ahí donde vuelve a estar la tensión, cultura con tradiciones, cultura con costumbres. A mí me llevó mucho tiempo saber y descubrir, creo que fue mirando un mundial, un campeonato mundial de fútbol. Antes no queda bien, papá. No queda bien. Bueno, ahí tenemos una interrupción de sonido. Sí. Ahí está muteado. Te decía, en un campeonato mundial de fútbol me enteré que un viejo himno que yo cantaba desde pequeño era la melodía del himno de Inglaterra. Dije, ¡ah! Pasó otro partido y dije, esa melodía también la conozco, y era el himno alemán. Entonces, muchas cosas que cantábamos con letras profundas, muy bíblicas y teológicas, resulta que era música del mundo. Pertenecía a otro sector o segmento que no era necesariamente o netamente religioso, espiritual, etc. De esas anécdotas hay muchas. Ya, ya. David, Daniel, ¿viste tú la incidencia en los cultos, la transformación que se fue dando en la liturgia de esta música de alabanza que fue ganando espacio cada vez más y cada vez más y que se convirtió todo en una especie de espectáculo y, como tú dices, reiterativo, sin poca creatividad? Esto lo notaste también, ¿verdad? Sí. Y como en alguno de sus libros expresó Larry Christensen, ya veterano escritor, en una de sus frases que las he acuñado de hace mucho tiempo: el remedio para el abuso, decía este autor, no es el desuso, sino el uso correcto. Correcto. He estado en cultos, celebraciones, reuniones, donde el fluir del que coordina, dirige, lidera ese tiempo de alabanza ha sido armonioso. Aquí decimos sin manejarlo emocional y manipularlo emocionalmente, sin extenderlo innecesariamente, y donde vos sentís que sos reconfortado y el terreno espiritual queda ávido para una palabra, un testimonio, una experiencia, o pasar a lo que sigue, ¿no?, de ese encuentro. Pero tristemente también he visto un abuso donde se ha terminado diluyendo, y lo que, volvemos a la historia, ¿no?, lo que en algún momento cuestionábamos como que era tan ortodoxo, tan cerrado, tan tradicional, tan mecánico, donde uno ya sabía casi de memoria qué se iba a decir, qué se iba a cantar y hasta cómo iba a terminar la oración del pastor, ahora también, pero son otras las canciones, otras las oraciones, otro el formato, pero también ha perdido esa frescura. Y hay algo importante, perdió protagonismo la participación de la comunidad. Correcto. Entonces hay una persona muy dotada, un vocalista, que después cuando quieren imitarlo, las canciones están siempre en tonos altísimos, la gente es invitada a cantar en ese tono altísimo, y como no puede, canta una octava abajo o no canta. Grave error. Y bueno, se ha perdido mucho de eso también en lo que estamos viendo actualmente. Ahora, esta dinámica, digamos, tú la conociste hace unos 15 años, según me estás diciendo, o viste que comenzó con esta visita de Marcos a Argentina. Había empezado un poco antes también, ¿verdad? Pero ¿ha cambiado en algo? ¿O durante estos últimos 15, 16 años, 17 años, las cosas siguen exactamente igual? Quiero destacar algunos, voy a empezar esta respuesta desde lo positivo. He conocido algunas congregaciones en el ámbito argentino, voy a hablar, donde curiosamente y para mi grata sorpresa llegué porque iba de visita, quería escuchar a un conferencista que estaba
como una visita especial, etc. Y no conocí ninguna de sus canciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la banda local compone, produce, edita y arma su propio repertorio. Y sabes que ahí fui donde noté que la dinámica también de la reunión era distinta. Correcto. Me parece percibir que estamos de algún modo entrando en algunos ambientes, en algunos sectores o grupos, hacia eso, donde no estamos todo el tiempo mirando cuál es la última producción. Dije Marcos, como puedo decir Jesús Adrián, Danilo Montero, saludos para todos los ticos, los costarricenses, donde está empezando a estimularse de otro modo el decir, nosotros tenemos talentos propios, vamos a componer nuestras propias canciones, vamos a probar qué respuesta tiene en la gente, qué reacción hay. Si esto de alguna manera va en sintonía con lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestras comunidades o no. Porque aunque vivimos o somos hijos del mismo Padre y del mismo pueblo de Dios, yo digo, nacimos y vivimos en distintos barrios. Y donde vos naces, donde vos creces, donde vos estás, hay una identidad. Y que creo que sería necio no rescatarla, no valorarla. Incluso esa identidad se impregna en cómo predicamos, cómo cantamos, cómo compartimos la fe, cómo la expresamos. Y retomo una situación del Antiguo Testamento, que ha sido un peligro en ciertos ámbitos evangélicos de un ultrapentecostalismo o un nivel carismático, como decía Larry Christensen, en un extremo. Un extremo de lo emocional sin necesariamente tener una experiencia real. Y te digo la experiencia del Antiguo Testamento. Hay 450 profetas haciendo toda su liturgia, podemos decir así, para ver que Baal demuestre que es el verdadero Dios y mande fuego, y pedían fuego, y entraron en un frenesí de un ritual, y no pasó nada. Y viene un Elías que hace una oración que podés leer en menos de 30 segundos, y Dios lo avala y lo respalda y manifiesta su poder en esa ocasión con fuego. Ahora, Elías se podría haber quedado con el estándar, Dios es fuego, Dios es fuego, Dios es fuego. Sin embargo, un poco tiempo después, en una cueva, en una crisis profunda, tocando fondo en depresión, Elías no necesitó fuego, ni un terremoto, ni un viento tremendo. Necesitó un silbo apacible. Bueno, nuestra música debería tener esa sensibilidad. No siempre nuestras músicas, nuestras canciones, nuestros encuentros, nuestras celebraciones tienen que tener terremoto y fuego. También necesitamos el silencio, la suavidad, lo apacible, para percibir más lo que Dios nos habla, y no siempre ese bochinche que no necesariamente es poder de Dios. Claro, la dificultad está que cualquiera que compone o cualquier banda que toca música, digamos, con un sentido espiritual, con un sentido creyente, lo hace para el culto, lo hace para la liturgia, digamos, ¿no? No tiene otros espacios donde poder realizarlo, aunque hoy en día tenemos todo el mundo de Internet que está lleno de posibilidades también, ¿no? Pero en la práctica, donde ves gente en un concierto donde cuando se hacían antes, digamos hace un año atrás, en un concierto con público o en un culto, el tipo de música que la gente te está pidiendo es un tipo de música más de un corte, digamos, más evangelístico, como lo que tú hacías al principio cuando me contabas tu historia, ¿verdad? O de alabanza y adoración directamente, ¿no? Entre estas dos cositas. Pero cualquiera que intente hacer una música contextualizada, más social, más humana, de desafío y todo lo demás, ¿dónde puede poner en práctica esa música? ¿Quién lo escucha? ¿No será esta una de las razones por las cuales a veces tan poca música de este otro tipo tenemos? Lamentablemente hay mucho de verdad ya en tu pregunta. Y se me vienen tantas ideas a la cabeza. Una tiene que ver con lo materialista, netamente. Porque está la cuestión del mercado. ¿Qué es lo que más vende?
qué es lo que más se consume. Y yo creo que eso es parte de una idiotescracia de creyentes que tenemos que romper el molde. Digo idiotescracia porque es una mezcla de idiosincrasia con cuestiones de idioteces, ¿no? Que nos hemos dejado seducir por el ranking, por el top, por qué es lo que más vende, qué es lo que más se va a escuchar en la radio, en Spotify y demás. Y estamos perdiendo propósito. Hace algunos años, cuando estaba brotando en los 90, que yo te decía ese compromiso, en nuestra banda, que se llamaba Eclesiastés, bastante tradicional el nombre, por cierto, cantábamos un tema que todo el mundo empezó a decir, wow, es el más lindo que tienen. ¿Y sabes qué decía? Pibe de la calle. Era una canción dedicada a los chicos de la calle, a los chicos que no tienen hogar, no tienen techo, no tienen familia. Y después surgió otra canción que sin decir en ningún momento la palabra Dios, Cristo, la Biblia, etc., el estribillo decía, desde antes que nacieras, te amó. Y hoy podría ser una excelente canción para poner un posicionamiento, por ejemplo, con respecto al aborto. Con tanta crisis que hay en familia, en vínculos, en valores que hay en nuestro mundo contemporáneo, hablo para Argentina, América Latina, pero creo que es válido porque somos ya ciudadanos del mundo, es impensado que como creyentes no tengamos algo coherente y bello que decir con respecto a tantos temas, la injusticia, la violencia, los desamparados, los huérfanos. Uno de mis primeros auditorios fue el hogar de niños huérfanos en Río Segundo, una localidad de la provincia de Córdoba. Y ahí empezó también a despertar una sensibilidad hacia aquel que nadie le canta, nadie lo convoca. El huérfano, el desamparado, el forastero, el extranjero. En todos nuestros países tenemos gente que está dejada de lado, abandonada, no tienen voz, no tienen voto, no tienen mucha participación. ¿Hay alguien que componga algo que pueda tocar una fibra íntima de esas personas? Yo creo que eso hay que recuperar. Y vos decías recién, parece que tuvo que venir la pandemia para que se nos cayera la lamparita, que hay que usar las plataformas y poder llegar de manera masiva a tantas personas. Pero los que hemos empezado cantando en las calles peatonales, en las plazas, en distintos lugares, casi sin micrófono, con muchas limitaciones, sabemos que hay un código de comunicación para el común de la calle que no necesariamente tiene que ver con expresiones y frases tan verticalizadas, ¿no? Como muchas veces hemos compartido también contigo, lo vertical y lo horizontal de la expresión de nuestra fe. Hace algunos años, no quiero errar, pero creo que fue para 1979, un hombre que creo que va a ser conocido por todos aquellos que vean y escuchen esta conversación, León Gieco, compuso una canción movilizado porque la dictadura militar de aquellos años en Argentina estaba en tensión con otro dictador, tensión de dictadores, con los chilenos. Okay. Estuvimos a punto de ir a la guerra por los límites territoriales, por el canal de Beagle y toda esa zona austral. Y León compone, solo le pido a Dios. Y sigue la canción con una belleza poética hablando de la indiferencia, de la injusticia, de incluso lo que es tener que ir a vivirse a la fuerza a otro país, cosa que a él le sucedió. Entonces, yo digo que el reino de Dios, quiero resaltar esta frase, el reino de Dios es más grande que la iglesia y sus estructuras y tradiciones. Y Dios puede usar a Leones Giecos, a Fito Páez, y a mucha gente, a buenos samaritanos anónimos también, correcto, a que el mensaje llegue de distintas formas. Correcto, correcto. Bueno, mira, llevamos casi 40 y tantos minutos, nos quedan unos 15 minutos para esta primera hora que nos habíamos propuesto de presentarte a ti y que tú nos dijeras un poquito cómo pensabas. Cántanos alguna cancioncita tuya
y danos algunas anécdotas que tú hayas vivido durante tu experiencia, digamos, musical, que nos vayan ilustrando este tema que queremos tratar. Candombe de la Utopía, compuesto a fines del año 2020 para alimentar la esperanza después de un año tan difícil, con muchas pérdidas. Dice así: no es una utopía tener el corazón lleno de alegría, si lo que más valoramos no pasa por el dinero que hay en las manos, porque todo lo material, así como viene, se va, se rompe, se gasta, se pierde, se acaba y desaparece. Pero la riqueza mayor, un alma llena de amor, y la esperanza de un buen amigo siempre trasciende. Tengo en mí la esperanza, la fuerza que me sostiene, con eso alcanza. Tengo en mí la abundancia de vida que necesito, con eso alcanza. Muy bonita, Fragmento, muy bonita, ¿no? Cortito. Una versión cortita, muy bonita la canción. Cuéntanos alguna anécdota relacionada con composiciones, algo que te inspiró, algún momento algo que te llamó la atención, que luego lo hiciste una canción. A ver cómo es tu dinámica, ¿no? Hubo lo que llamamos en música un riff que me estuvo dando vuelta en la cabeza por mucho tiempo, ¿no? Un sonido de un instrumento específico, un fraseo, que me estuvo dando en la vuelta y sonaba todavía sin letra en mi cabeza, ¿no? Y un día volví después de hacer el servicio militar obligatorio y después de estar casi unas semanas, un mes, sin tener contacto con ningún instrumento, y me senté, empecé a tocarlo casi con dolor en los dedos porque no nos habían tratado de manera muy amable los señores militares, y surgió una bossa nova. Cuando yo lo compartí con cierta persona, me dijo: pero eso es Joao Gilberto, eso es Caetano Veloso, eso para la iglesia no sirve, no va. Entonces, como soy un poquito testarudo, cuando me dijeron eso no sirve, eso no va, más lo trabajé y armé una canción que dice el ritmo de bossa nova: deja tus cargas en Cristo, toda ansiedad y temor, que los problemas no apaguen tu regocijo en Dios, que los problemas no apaguen tu regocijo en Dios. Wow. Entonces dije, ¿viste que se podía hacer algo de alabanza y adoración en bossa nova y que suene en Argentina? Pero eso surgió casi de manera anecdótica y sin proponérmelo, porque ahí también hay algo que creo que podemos mencionar, Luis, y es que para tener innovación, creatividad y nuevas ideas, y lo digo con mucha humildad sin creerme el ejemplo ni el tutorial de nadie, tenemos que escuchar música diversa. Exacto. Compositores distintos, de distintas fuentes, de distintas influencias. Y a la hora de componer, ser también humildes y reconocer nuestras limitaciones, que tal vez yo puedo tener muy en claro las armonías y todos los elementos de la música, pero quizás me hace falta un buen letrista, ¿no? Alguien que tenga una poética, una narración, una capacidad de plasmar con buena rima una linda historia. Pienso en Joan Manuel Serrat, un hombre talentosísimo,
Sin embargo, el famoso Nano también acudió a textos de Machado, a textos de Hernández, a nuestro querido y admirado uruguayo Benedetti, para musicalizar textos. Y nosotros también podemos acudir a distintas fuentes que tengan una inspiración desde la poética, cuando sentimos que se nos está acabando el lenguaje creativo. Aquellos que nos hemos curtido demasiado en la iglesia a veces tenemos ese problema. Somos muy predicadores y poco poetas, para comunicar ciertas verdades o a la manera de la narrativa de algo. Estuve componiendo algo en la playa, Luis, mientras estábamos ahí con la familia. ¿Ahora en estos días? Sí. Volvimos ayer. El estribillo va a decir así. Todavía no está estrenada, esto es en exclusiva. Ajá. Una generación resiliente y tenaz que supere el dolor con solidaridad. Una comunidad resistente al temor que nos puede doblar el temor, pero nunca quebrar. Bonito. Oye. Y perdimos miles de joyas de un valor sin igual, perdimos risas y abrazos bajo un cruel temporal, pero perder no es fracaso ni un destino final, si con toda esta experiencia aún podemos formar una generación resiliente, tenaz, que supere el dolor, que supere el temor. Bueno, es una canción que también tiene mucho de la post-pandemia 2020, ¿no? Pero claro que en ningún momento termino diciendo Cristo, Dios, Evangelio, recibe a Jesucristo como tu Salvador, pero va de algún modo abonando un terreno para una reflexión, para un interés, para un replantearse cosas, que también creo que es necesario hacer. Porque además no tenemos que pedirle de ninguna manera que la canción tenga absolutamente todo el mensaje implícito, porque en un disco, en un programa de radio y televisión, en internet, en un culto, en una celebración del tipo que fuera, hay muchas otras personas que van a estar rellenando, digamos, el discurso. Por lo tanto, a veces la canción tiene que jugar ese papel más bien de inspiración o de preparando, ¿verdad? Más que, repito, llenando y desarrollando todo el discurso, ¿no? A veces es tan reiterativo, justamente, que cada canción bonita tiene que terminar con unas fórmulas como muy dogmáticas para asegurarnos de que esa canción era muy cristiana, ¿no? Sí, y eso es algo que justamente hemos abusado de ese recurso, que de alguna manera ha terminado sobrecargando algo que desde lo estético, desde lo musical es bello, pero quizás el contenido no acompaña del modo que debiera. Pienso en el apóstol Pablo, un hombre que, vaya si tenía tradición religiosa y tantas estructuras y cuestiones, fanático de un lado que luego en convertirse de perseguidor a apóstol, a misionero, a predicador, tenía un frenesí, un celo, un tipo muy apasionado. Sin embargo, él dice, cuando estoy con los griegos, hablo en el tono y la cultura de los griegos. Cuando estoy con los romanos, adecuo mi mensaje a los romanos. Cuando estoy entre mis paisanos judíos, hablo y adapto la cuestión a los judíos. Y la Biblia está llena de referencias, donde él, por ejemplo, menciona a un poeta de su época, muy conocido por los griegos. Y entonces uno podría decir, citó a alguien que no era del Sanedrín, no pertenecía a la Torá ni al Talmud. Y creo que es tiempo de dejar de rasgarnos las vestiduras con los formatos y concentrarnos en no mundanalizar nuestros principios, nuestra esencia. No importa si es con reggaetón, cumbia, tecno, ¿cómo se llama esto? Pop coreano. Hay chicos acá en Argentina que son fanáticos del pop coreano y yo ni sabía que existía. Bueno, tengo un hijo adolescente que más o menos me está poniendo al día, alfabetizando en esas cuestiones. Sí. Oye, para terminar, por favor, Daniel, unos consejos, digamos, ya los has dado de alguna forma, pero
ya acabas de dar uno ahora mismo y me da pie para poder decírtelo. Unos consejos sobre todo para los que estamos haciendo música hace tiempo o gente que está comenzando, digamos, y ¿qué pauta les darías? ¿Qué es lo que tú has aprendido en la vida? Si pudieras sintetizarlo en 1, 2 o 3 tips, ¿cuáles serían esos? En primer lugar, la originalidad. Si hay una idea, ya sabemos que no hay una idea o un estilo absolutamente que no suene parecido a que te haga recordar a alguien, pero que sea coherente, que sea sincero, honesto consigo mismo. Si te está sonando ese ritmo, esa combinación melódica y ese mensaje, dale para adelante. No pienses, esto gustará aquí, gustará allá. Si lo grabo, ¿me lo comprarán? Yo creo que hay gente que está llamada a tener un liderazgo público para llenar estadios, auditorios y vender discos y ser coherente con ello, y está la mano de Dios respaldando eso. Pero tal vez Dios te está llamando a componer esa cancioncita para cantarlo con ese puñado de niños del cual eres un maestro, un facilitador, y jamás nadie en la historia te lo va a aplaudir. Pero somos llamados a tener fidelidad, y creo que fidelidad tiene que ver con coherencia. Lo que pienso, lo que siento, lo canto, lo digo y lo expreso, sea en el ritmo y en el formato que sea. Otro tips, de algún modo yo creo que ya lo mencionamos, y es que estar abierta la oreja y la cabeza a escuchar, a analizar, a criticar distintos géneros musicales, y ya que estuvimos hablando mucho del rubro canción, porque la música va más allá de la canción, pero pensando en el rubro canción, escuchar muchos y diversos compositores y cantautores para aprender. No necesariamente creyentes, ¿verdad? Por favor, justamente uno aprende de muchas fuentes diversas. Por eso todavía hoy, porque impregnaron cosas muy bellas, tarareamos a Mozart, tarareamos a Beethoven, tarareamos Rapsodia Bohemia, tarareamos cuántas cosas con una belleza, que el concepto de lo bello también es muy subjetivo, cada quien lo tendrá que descifrar o decodificar. Y una tercera recomendación, yo diría que eso ha sido también un fenómeno dentro del ámbito cristiano que a veces lo hemos dejado pasar en demasía. Busquemos la calidad de lo que hacemos. Sea que toques 3 acordes en toda la canción, o que toques con séptimas, novenas, quintas aumentadas, disminuidas, escalas ascendentes, mixolidias y lo que sea, hacelo de la mejor manera posible. Estudia, practica, busca la excelencia, el perfeccionamiento de lo que estás haciendo, sea cual fuera el género, sea cual fuera la manera en que querés expresar. Los Beatles compusieron en los 60 un tremendo éxito donde su primera vuelta son 4 acordes. Na, 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 let it be. Se rasgarían mucho las vestiduras si yo dijera que esa secuencia armónica está presente en docenas y docenas de cánticos que están en las distintas liturgias. Así que, por favor, no sacrifiquemos en los altares legalistas y ultra religiosos cosas que Dios nos ha regalado como un don de belleza que para mí es maravilloso, como la música. Correcto. Bueno, vamos a pedirles a la gente que nos están viendo en este momento en directo, sabemos que muchas más personas van a escucharnos después, a posteriori, pero en este momento, a los que están viéndonos en directo, que nos hagan algunas preguntas, las ponen en el chat, para que yo se las pueda pasar también a Daniel, y Daniel pueda estarnos contestando. Yo te voy a pedir, Daniel, que nos des, además de todo lo que ha estado hasta ahora, digamos, una visión. ¿Cómo ves tú, qué crees que va a pasar durante los siguientes 10, 15 años en la música, en una música hecha desde la fe, una música hecha desde la iglesia, si quieres, ¿no? Seguirá repitiendo las dinámicas que hemos tenido durante los últimos 20 años de alabanza y adoración, a lo mejor con fraseologías, como decíamos antes, ya más o menos conocidas, o tú puedes intuir que va a haber otro tipo de cosa,
las realidades nos van a empujar hacia otro tipo de campos. ¿Qué visión ves tú hacia el futuro? Y luego, finalmente, si puedes, esta otra pregunta, ¿qué futuro le ves tú a una música como la que decía Roy, que esté inspirado en Lamentaciones? Una música que esté inspirado en el libro, por ejemplo, de Lamentaciones, que es la realidad llorante, la realidad sufriente de la calle. ¿Qué futuro pueda tener eso en un contexto eclesial? Wow. Suelo ser un optimista por naturaleza y pienso que nuestro Padre tiene recursos sorprendentes para que nos sacudamos del polvo, sacar telarañas de la cabeza y cambiarnos la paleta de colores para hacer cosas nuevas. Canciones nuevas, composiciones nuevas, recursos nuevos. Te acordarás que en algunas décadas anteriores atrás no faltaban los predicadores que nos decían que la televisión es del diablo. Sí. Y muchos de ellos estimularon a que sus feligreses, sus seguidores, destruyeran el artefacto. Años posteriores, algunos de ellos pidieron disculpas, pidieron perdón y transmitieron a través de la señal de televisión sus campañas, sus conferencias, sus prédicas y demás. Algo de eso, estoy tratando de resumir un pensamiento quizás un poco más complejo, creo que puede llegar a pasar en los próximos años, con el devenir de estos tiempos donde los cambios son tan rápidos y tan drásticos como lo ha demostrado toda esta situación con el COVID-19 y lo que ha estado sucediendo. Creo que en las agrupaciones, en las composiciones y sobre todo en la manera de comunicar nuestra fe y todo lo que no es nuestra cosmovisión de todo lo que es la vida desde nuestra perspectiva cristiana, va a mejorar. Creo que va a haber cambios positivos. Creo que va a haber un desarrollo donde el río de la creatividad, el río de Dios, no solo va a ser ancho y superficial. Yo creo que hoy tenemos mucho de ancho y poco de profundo. Creo que va a haber más amplitud, pero también un caudal un poco más profundo. Y la otra pregunta era la que estaba... Bueno, pues, tengo otra pregunta, pero te la voy a sacar de aquí mismo. Si no recuerdas la otra, casi no importa ahora, en este momento. Nos pregunta uno de los participantes del chat. ¿Qué consejos das a esas personas que están generando arte subversivo que sus iglesias no le permiten desarrollarse? Bueno, me pasó. Entonces, voy a hablar un poco desde la experiencia personal. Perdona. Cualquiera yo vi a alguien que levantaba la mano también. Se trata de escribir en el chat más que decirlo hablado, ¿eh? O sea que escríbelo, por favor, hermano. Genial. Por varios años tuve una actitud de resistencia subversiva y haciendo cosas clandestinas, digamos. Permanecía en mi congregación y participaba, servía hasta donde podía expresar lo que era, a mi entender, la manera de hacer mis aportes, pero también abrevaba de otras fuentes y participaba por fuera de la congregación. Así como dije, el reino de Dios es más grande que la estructura de la iglesia, el pueblo de Dios es más grande que una comunidad, que una congregación. Entonces, no es necesariamente uno hace un juramento de para toda la vida permanecer allí, y creo que debemos ir buscando lugares o ámbitos donde podamos desarrollar todos los dones que Dios nos da. Nadie va a dar cuentas ante el Señor por mi carga, mi tarea o mi misión. Se la tendré que dar yo. ¿Qué hice con lo que Él me dio y cómo administré lo poco o lo mucho que he recibido? Claro. ¿Cómo ves la incidencia que está teniendo, por ejemplo, tú estabas hablando de la música coreana, el pop coreano, ¿no? Por ejemplo, la incidencia de TikTok y la música de TikTok es la música que están escuchando nuestros niños de 10 años, de 12 años. ¿Qué
que uno dice, pues es que esto no dice absolutamente nada, es que no es absolutamente nada más que tonterías y tonterías, pero están absolutamente todo el día con eso, digamos, ¿no? ¿Acaso es posible comunicar algunos valores un poco más positivos con un tipo de música que ya de principio vemos que es tan pobre y tan aparentemente con falta de sentido? Decimos esto porque no hay muchos adolescentes que estarán escuchándonos en este momento, pero ¿cómo imaginas esto? Es un gran desafío. Como todo desafío implica que hay una posibilidad también escondida, ¿no? Hay una oportunidad que tenemos que descubrir. O nos ponemos en una posición pesimista o negativa y decimos esto es basura, obsoleto, no sirve para nada, no hay futuro en ello. O tratamos de poner a trabajar los dos hemisferios, no solamente pedir inspiración en oración y que algún versículo nos toque alguna fibra íntima, sino también a pensar, a razonar. Hoy por hoy hablamos mucho de los equipos y hay una cuestión que es importante, Luis, creo que la estás mencionando de manera tácita, que es la comunicación multimedial. Okay. Ya no es solamente te mando un audio, tiene que ser un video, y si es un video tiene que haber algo de edición. Y si a nuestros niños, yo trabajo con niños, trabajo como docente, no les comunicamos con creatividad y con innovación, solamente los tendremos consumiendo chatarra, no solamente en sus comidas, sino también en lo que consumen e ingieren para su intelecto, ¿no? Vale. Otra pregunta, nos dicen, hay mucho de lo que se canta, hoy mucho de lo que se canta no tiene Biblia. ¿Dónde estos exponentes puedan nutrirse de ese contenido bíblico? ¿Dónde pueden nutrirse de ese contenido bíblico? Te voy a dar un secreto, hay que leerla la Biblia. Para empezar. Para empezar a poder tener contenido, una manera de pensar bíblica, una manera de componer y desarrollar lo que fuere. Hoy hablamos de música, creatividad y el mensaje a través de este arte, pero en lo que sea. San Agustín decía, predica todo el tiempo y cuando sea necesario, usa también las palabras. Digo, la coherencia entre lo que pensamos, sentimos, vivimos, cantamos y demás, no puede ser algo al azar. Cuanto más Biblia haya en nuestra mente, más renovación de nuestra manera de ver las cosas habrá. Pero no pensemos solamente una manera bíblica de cantar, citando textual y literalmente el versículo. Podemos expresar los principios bíblicos, la visión bíblica de la vida, de lo que le pasa al planeta, de cómo participar de manera solidaria, incluso con una protesta pacífica. Hoy se cumple un aniversario más de la muerte de Martin Luther King, pero también podríamos hablar de Mahatma Gandhi, podríamos hablar de la labor solidaria y misericordiosa del Premio Nobel de la Paz, Madre Teresa de Calcuta. Entonces, podemos encarnar lo bíblico y un mensaje bíblico, aunque no estemos diciendo literalmente San Juan 3:16 en esa canción. Pero entiendo que hay mucha gente que está cuestionando que a veces se usan frases, y entiendo a dónde va quizás, ¿no? Frases que riman de manera muy superficial, y es más de lo que siento, ¿no? Y no de lo que realmente tiene una coherencia con el mensaje del Nazareno. Y a la hora de producir, porque una canción tan bonita como la que tú hiciste ahora en la playa el otro día y que hoy nos has dado este bonito regalo de escucharla por primera vez, y te digo que es una canción muy bonita, me impresionó, me gustó muchísimo, como de costumbre tú también le das mucha importancia a las letras, pero armónicamente también era muy bonita, o sea, una canción completa, redondita, redondita. ¿Cómo piensas que eso puede llegar a ser bien producido para que pueda llegar a más gente, o piensas que ya no es importante eso, que con el hecho de ya haberla cantado y habérsela cantado, como tú decías, a ciertos amigos que tienes cercanos o a nosotros aquí, ya es suficiente? O sea, ¿cómo se puede producir hoy en día las complicaciones técnicas que eso significa, el tema de dinero? ¿O piensas que hoy con la tecnología que tenemos es relativamente más fácil poder hacer unas producciones?
aunque no sean de alto nivel artístico, ¿no? O técnico. ¿Cómo ves Interesante, eso? muy interesante lo que estás planteando, porque creo que justamente, como al comienzo de la charla mencionábamos, que años atrás era tan difícil acceder al disco, al cassette, al compact, a algo de material, ¿no? De mensaje espiritual. Y ahora está todo con la magia de la web y internet tan al alcance de la mano, tantos recursos. Hoy también no deberíamos excusarnos en la complejidad para producir algo, voy a usar esta palabra, algo digno de ser escuchado, digno de ser reproducido, digno de mostrarse, de compartirse. Porque la mediocridad que muchas veces caracterizó, voy a hablar de un ámbito donde yo me he movido, o aún lo hago, del sector protestante evangélico, y decimos, no pasa nada, se cortó la cuerda, salió un poquito desafinado el volumen y el retorno estaba flojo, pero lo hiciste de corazón y es para el Señor. Pero no. Somos llamados a hacer cosas de excelencia y de calidad, porque eso habla de quién soy hijo. ¿No? Mi manera de hacer las cosas también tienen que tener una filiación con mi paternidad. Y si digo que soy hijo de Dios, debería esforzarme no en ser Marta Argerich tocando el piano, porque ya hay una, sino que si yo toco el piano, mis acordes y lo que hago, el sonido sea digno de ser escuchado. Entonces, la producción, yo aprendí muchísimo este año, 2020. Y ahí vuelvo a un asunto. No todos son brillantes en lo musical ni en las letras, pero se puede trabajar en equipo. Hay gente que tiene el recurso, el conocimiento y el arte también para producir algo que sea atractivo de ser, al menos en el primer minuto vos te das cuenta. Si en un primer minuto suena y se ve bien, vas a querer quedarte hasta el minuto 3.25 al final, por ejemplo, ¿no? De la canción. Y yo creo que es un desafío que es asequible, es accesible y es lograble. Pero bueno, hace falta tiempo, a veces para poder armar una canción con una buena producción, con sus subtítulos, con el efecto correspondiente de la edición del video y lograr un sonido digno, incluso haciendo trabajo desde hogar, como ha sido todo este año que acaba de pasar. Lleva horas. Una canción te puede llevar todo un mes para que termine, dependiendo ¿no? de la carga de dedicación horaria que cada uno le pueda asignar, para también luego difundirla y que pueda llegar a lugares donde... Ese es otro arte, el de la difusión. Pero para poder llegar a tener un material digno de ser difundido, tenemos que ponerle excelencia a todo eso previo y no despacharlo o mandarlo a la calle tan rápidamente, ¿no? Me parece. Claro. ¿No crees tú que a veces tenemos un concepto excesivamente personalista o artesanal en el que nosotros componemos la canción, luego hacemos los arreglos, luego le metemos el video encima y por eso nos tomamos un mes o un año para hacer una cosa y luego finalmente incluso nosotros la promocionamos y la lanzamos y tal? O sea, no hay ese concepto que tú decías antes de que unos saben componer la letra, otros saben hacer música, otros saben hacer arreglos, otros saben hacer producciones. O sea, ¿cómo no hay más gente que diga yo tuve la suerte o tuve la iniciativa de componer una canción, la he hecho, pero inmediatamente se la voy a dar a alguien para que siga el juego y la haga lo mejor posible? O sea, ¿por qué falta esto? O sea, esta segunda parte ya, porque se la doy a otro, no me va a entender. O ¿no será que a veces es nuestro juguete, la cancioncita, y yo quiero hacerlo todo porque yo me divierto finalmente? En el fondo, el que me estoy realizando soy yo. No estoy tanto pensando que esto es para otra gente. Si a alguien le gusta, me parece muy bien, pero es mi juguetito. ¿Cómo voy a darle mi juguetito para que otra persona también se divierta? ¿No pasará un poco eso? Estoy un poco hablando en broma. Siguiendo ese tono con el recurso bellísimo del humor, te diré que acá por Buenos Aires, yo nací en Córdoba, pero vivo hace muchos años en Buenos Aires. En Buenos Aires se dice que ¿cuál es la fórmula infalible para que se suicide un argentino? Arrojándose al vacío desde el balcón de su ego.
A veces, y en este ámbito también, vamos a ser honestos, hay un ego tan grande, esto lo compuse yo, esto lo quiero presentar yo, esto quiero que suene como yo lo edito, y sí, y ese egoísmo nos priva, nos autosabotea la posibilidad de un trabajo en equipo y de conocer recursos maravillosos, de gente que puede aportar a esa idea original cosas increíbles. Yo he compuesto algunas cositas muy sencillas, muy básicas, muy elementales. Yo dije, qué bueno, esto a mis pequeños alumnos de 8, 9 años les va a gustar. Pero de repente un colega y amigo me dijo, hey, ¿y si metemos esto y aquello? Y dije, wow, mirá lo que quedó. Yo no le tenía fe ni para que doblen la esquina. Y bueno, la cosa caminó, y a veces ahí es donde yo te digo que también Dios tiene la capacidad de sorprendernos. Y tenemos un poquitito de disposición a buscar nuevas alternativas, nuevos caminos, y salir de la estructura, ¿no? Salir del rótulo, salir de cómo a veces nos hemos encasillado. Daniel, nos hacen otra pregunta, nos dicen, ¿qué consejo darías para que la música cristiana sea más escuchada en estos tiempos en personas de diferentes edades o que tenga más alcance esa música, ¿verdad? Sabiendo que lo secular prácticamente es la tendencia más escuchada generalmente. Si es la música en formato canción, para no abrir demasiado el abanico, hablemos de los temas que habla la gente. Hagamos canciones que inviten a pensar en asuntos de la vida, aquí y ahora. ¿Por qué? El primer milagro de Jesús fue contribuir a una boda, a un matrimonio, a una familia en gestación, y transformó agua en vino, algo concreto, material, visible. Gran parte del ministerio de Jesús fue sanar cuerpos enfermos, incluso antes de hablarle del concepto perdón de pecados, justificar y toda la cuestión del alma. Levantar paralíticos, sanar a ciegos. Muchos de los milagros de la cuestión del ministerio de Jesús eran cuestiones muy concretas. Muchas de sus parábolas eran cuestiones materiales, financieras, granjeros, gente que buscaba ovejas, cuestiones muy palpables, muy domésticas, muy de la vida terrenal, para a través de ello, en algún momento, dejar ahí pensando lo trascendente, lo espiritual, lo celestial, como quieras decirlo. Creo que tenemos que cantar más, no sé, como Violeta Parra, ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto, recuperar cuestiones también de la música popular. Fito Páez compone, ¿quién dijo que todo esté perdido? Está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Uf. ¿Por qué no hicimos nosotros, algunos de los autotitulados creyentes con membresía y afiliación y trayectoria de generaciones, cosas que puedan tener un estribillo que pegue en la gente? Yo creo que se puede. Tenemos que cantar más cuestiones que estén relacionadas con esto, ¿no? Creo que de algún modo le hemos dado una vuelta de rosca de lo que tenemos en el plano horizontal para que eso sacuda, conmueva, reflexione y nos lleve a buscar el plano vertical. Correcto, correcto. Otra pregunta, se nos sale un poquito de tema, pero yo pienso que tiene que ver todo, sin duda, hacia el mismo lugar donde vamos. ¿Qué pasa con esa gente que en un principio ha comenzado en un contexto cristiano, pero luego han terminado a nivel secular, digamos, ¿no? Se han perdido, o eso incluso era positivo, que entrar en un contexto y que terminar. La mayoría de la gente, de los grandes compositores del rock en Estados Unidos y la música de Elvis Presley, de quien quieras, ¿no? Son gente que comenzó en la iglesia y luego terminaron en el mundo secular, digamos, ¿no? Se puede mudar tu plataforma o tu púlpito puede mudarse de terreno. El asunto es que pasa en tu corazón. Claro. Podés cambiar de código, de comunicación, pero no renunciar a tus raíces. Claro. Así que no voy a jugar a ser Dios y ver atreverme a decir qué pasó con esa gente. Lo que sí creo que si somos abiertos al cambio,
Dios nos puede llevar por senderos a explorar distintas maneras de llevar el arte, el mensaje, la música en distintos formatos. También me permito hacerle una vuelta de rosca a la pregunta. ¿Qué pasa con aquellos músicos y artistas mundialmente reconocidos que dicen ser cristianos, pero que tampoco dejan de cantar sus temas, entre comillas, no cristianos o no religiosos? Hablamos de un poeta y un cantautor que yo admiro mucho, Juan Luis Guerra, que es un buen poeta, que tiene una formación en Berkeley, que tiene formación de dominio de los ritmos latinos, muy buen compositor, pero no necesariamente en un recital en Viña del Mar con 20 canciones, no son 18 canciones que hablan de gloria a Dios y aleluya. Sigue hablando del amor, sigue hablando de aventuras de la vida, sigue hablando de la visa para un sueño, sigue cantando otras cosas. También le pasa, por ejemplo, a un Ricardo Montaner, un hombre que conoció la fama y todo lo demás, desde el mundo más de la música del estilo romántico, y cada tanto inserta en sus presentaciones un testimonio, una reflexión, una palabra, alguna canción muy específica de lo que podríamos decir el segmento cristiano, pero no creo que haya incoherencia en ello. Alguna vez creo que vos compartiste un material muy interesante al cual adhiero sobre lo complejo que puede ser esta pregunta con la banda U2, ¿no? Bono y toda su formación y su inspiración y demás, que ahora llena estadios y que esté en el género del rock secular. ¿Significa que ha renunciado a sus convicciones, a su fe, a sus creencias, que reniega de Cristo o de la Biblia? No lo sé, pero no me parece que sea incompatible que yo pueda cantar en el festival de folclore, por aquí es muy conocido el festival de Cosquín, y hablar sobre la región, sobre la tierra, sobre nuestros ancestros y demás, y seguir manteniendo firme mi lealtad, mi coherencia al Evangelio. Magnífico. Oye, vamos prácticamente ya terminando. Nuestra hora y media casi se está por terminar. Ha sido súper rico, súper sustancioso, y dan ganas de escucharlo y verlo varias veces y tomar nota de muchas de las cosas que se han dicho. Me gustaría pedirte que cantaras otra canción, por favor, para terminar. Haces tú la introducción también de la canción como tal, y de esa manera pues ya vamos concluyendo. Dale. A pesar de mis fracasos, mis errores y altibajos, me sigues queriendo. A pesar de que estoy lleno de falencias y defectos, me sigues queriendo. No comprendo cómo, siendo así, todavía puestes tú en mí y me das el privilegio de hacerme un instrumento para otros bendecir. Y aunque solo soy inútil siervo, me sigues queriendo. Con todo y a pesar de todo, me sigues queriendo. Muy bien, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Bueno, pues Daniel, gracias por todo lo que nos has contado, gracias por tu vida, gracias por tu testimonio también, y que ojalá sigas componiendo, que sigas haciendo cosas, y ojalá tu música también sea más reconocida y más escuchada en todos los ambientes de la iglesia, ¿verdad? Y en el mundo secular también, evidentemente. O sea, ojalá que tu música pues cada vez más siga evolucionando más positivamente. Yo pienso que
tienes mucho por enseñar, mucho por dar. Admiro mucho tu música, sobre todo tu espíritu, y creo que hay mucho que tienes para hacer durante los siguientes 10, 15, 20 años o más, sin duda. Tengo que aprender a cantar en coreano. Exacto, para hacer el pop coreano, ¿no? Bueno, muchas gracias por tus palabras, por el aliento, y creo que siempre con la ayuda de Dios podemos ir de gloria en gloria. Siempre podemos corregir, aprender, mejorar, perfeccionar. Y ojalá que este tiempo compartido pueda ser aunque sea un pequeño aporte, incluso para molestar o inquietar a alguien. No tiene por qué estar totalmente todo de acuerdo. Que alguien se sienta incómodo con algo de lo dicho, yo me sentiría bárbaro, porque a veces la incomodidad te lleva a buscar algo diferente y algo mejor. Gracias. De todo corazón. Roy, adelante. No, pues mira, yo estoy fascinado, de verdad, escuchar a ambos, ¿no? Estas preguntas que solo un maestro como Luis Alfredo puede lanzar, y esa forma de moderar que inquieta, y vos, Daniel, qué alegría conocerte a través de este medio, cómo me identifico con vos en relación a ese legado del cual yo me siento pues orgulloso, ¿no? De mis raíces cristianas, pero también mucho de lo que hoy intentamos hacer en nuestra organización obedece a esa divina frustración que vivimos en ese proceso. Es que, Daniel, mi abrazo hasta a donde tú vives, Argentina. Luis Alfredo, gracias, que pases una feliz noche allá en España. Yo me salgo ya porque tenemos nuestras reuniones culticas, pero a todos y todas, esto apenas empieza. Queremos seguir creyendo que podemos crear música, arte más contextualizado, mucho más relevante, más encarnado, más sal y más luz. Así es que a ambos, y recuerden que seguimos creando esta oportunidad de liturgia subversiva. Esta conferencia va a quedar totalmente editada y la vamos a subir a las páginas para que la gente siga rumiando. Así es que a ambos, a todos los que nos dieron la bendición de estar conectados, y a quienes los van a ver en diferido, que la pasen pura vida, decimos los ticos, pura vida para todos. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós, hasta Chao. la próxima. Chao.